Me llamo María, tengo 58 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. Este último encuentro familiar fue como un balde de agua fría, un momento que marcaría un antes y un después en mi vida. Estaba sentada en el sillón de la sala, ese mismo espacio que había sido testigo de tantas risas, conversaciones y cariño, pero ahora lo único que llenaba la estancia era un silencio denso y helado, como un invierno que se niega a ceder al calor del verano. Andrés, mi hijo, leía el testamento de su padre. Cada palabra resonaba en mis oídos como un eco burlón. No hay herencia para ti, madre. Solo queda este hogar y también debes irte. Son las palabras que me desgarraron, esas que me hicieron sentir despojada de todo. Mi corazón se hundió al ver en sus ojos el desprecio que antes solo se había dibujado en el rostro de su esposa, Clara, la mujer que durante años había alimentado una certeza. Yo era solo un estorbo en la vida de ambos. Las miradas de aprobación entre ellos eran evidentes. Clara sonrió con esa expresión de satisfacción que siempre había usado para minimizarme. Gracias a nosotros, tienes un techo sobre tu cabeza. La frialdad de su tono era como un puñal que se clavaba en mi pecho. En ese instante, el hogar que había construido, el hogar lleno de risas y sueños, se desmoronaba ante mis ojos. Me sentía atrapada, rodeada de objetos que en otro momento representaron amor. Ahora solo parecían prisiones vacías. El sonido de la pluma rasgando el papel como un canto de muerte para mis esperanzas, retumbaba en mis oídos. Cada firma, cada frase, era un abandono. Aquello que creía que era un legado de amor se convertía en un arma en manos de quienes juraron cuidarme. Recordé la tarde que Andrés, aún niño, se enterró en mis brazos prometiéndome que siempre cuidaría de mí. Ahora, esa promesa manipulada por Clara se volvió cenizas. Sentí un nudo en la garganta, el aire se volvía denso y pesado. En ese momento de desolación, las palabras resonaban en mi mente. Creían que me habían dejado sin nada, pero la verdadera riqueza es el poder de la verdad. Era un susurro en el oscuro rincón de mi ser, una llama que comenzaba a encenderse entre tantas sombras. Sabía que debía buscar esta verdad, aunque aún no sabía cómo. Observé el espacio con el que había compartido años. Cada rincón susurraba historias de sacrificio y amor. La cocina donde preparaba las cenas familiares, el pequeño jardín que había cultivado con tanto esmero, ahora eran solo ecos de un nombre: María la Madre. Miré a Andrés y Clara, felices en su triunfo a costa de mi dolor. El amor se había transformado en indiferencia, la familia en una cruel prisión. Pero algo dentro de mí se rehusaba a rendirse. Aún con el corazón adolorido, comencé a vislumbrar la posibilidad de encontrar lo que me habían robado. No solo la herencia material, un deseo profundo de recuperar mi dignidad. La tristeza y el desamparo podían convertirse en determinación. Este sería solo el comienzo de un camino que me llevaría a descubrir una verdad olvidada, una verdad que seguiría en mis pensamientos, alimentando mi espíritu, mientras me dirigía hacia un futuro incierto en busca de justicia. La semana que siguió a la humillación se sintió eterna, como un largo invierno que se rehusaba a ceder a la llegada de la primavera. La soledad se convirtió en mi única compañera mientras me mudaba al cuarto de servicio, un espacio reducido y frío que antes era solo un rincón olvidado de la casa. Recorría mi antiguo hogar y cada objeto parecía reprocharme mi nueva realidad. Allí estaban los juguetes de Andrés, en un desorden que alguna vez representó su infancia, y las fotos de momentos felices que ahora solo evocaban un eco de desamor. La tristeza se aferraba a mí como una sombra. La pequeña ventana del cuarto de servicio me ofrecía una vista limitada. Solo alcanzaba a ver el árbol que habíamos plantado juntos. Recuerdo aquellos días soleados, cuando Andrés, con 7 años,
Se emocionaba al ver cómo las hojas brotaban y se convertían en un símbolo de vida. Mira, mamá, tenemos que cuidar de él siempre, decía mientras sus manitas regaban la tierra con esmero. Esa simple acción había sido una manera de construir un futuro juntos, de sembrar no solo un árbol, sino sueños y esperanzas. Pero ahora, ese árbol se sentía como una metáfora de mis propios sueños marchitos. Pasaron los días y las noches en el nuevo espacio, sumiéndome en una rutina de vacío. Las paredes del cuarto parecían susurrar los ecos de mis sacrificios y esperanzas desvanecidas. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con recuerdos de las cenas familiares alegres que solíamos tener. Las risas resonaban en mi mente como un canto lejano. Eran memorias de un tiempo en que el amor incondicional que ofrecía era correspondido. Esa calidez ahora se sentía lejana, un espejismo que desaparecía en la bruma. Recorría mis memorias intentando encontrar consuelo, pero en su lugar solo encontré fragmentos de dolor. Recordé cómo dejé de lado mi carrera como diseñadora gráfica para dedicarme a cuidar de mi familia. Acepté la pérdida de mis propios sueños con la esperanza de crear un hogar cálido y lleno de amor. Sin embargo, Clara siempre encontraba la forma de menospreciar esos sacrificios, como el día en que, después de prepararle una cena especial a mi esposo, se burló de mí diciendo: «No es para tanto, solo eres una madre. La cena no es un gran logro». Sus palabras quedaron grabadas en mi piel, como una marca de fuego que no podía borrar. Caminaba por la casa, tocando los objetos que una vez amé. Cada silla, cada mesa parecía mirarme con compasión, como si supieran de mi dolor. Las fotos en las paredes ahora me miraban con seriedad, como si me exigieran que reclamara lo que era mío. El cuadro de esa familia sonriente, envuelta en el amor y la felicidad, se había convertido en un memento mori de lo que había sido, un recordatorio cruel de que cualquier imagen podía transformarse en una ilusión. El nudo en mi garganta aumentaba con cada día que pasaba, como un grillete que me ataba al pasado. Cada vez que cerraba mis ojos, el dolor se transformaba en un torrente de recuerdos, el aroma del perfume de mi esposo al regresar del trabajo, sus abrazos cálidos, las charlas a la luz de la luna. Pero la traición de Andrés y Clara no me dejaba disfrutar de esos momentos. La tristeza se convertía en rabia, un fuego que crecía lentamente en mi interior. Necesitaba regresar a ese lugar dentro de mí donde existía la esperanza. Comenzar a escribir fue un acto de resistencia, una forma de encontrar verdad en el tormento. Con un simple cuaderno y un bolígrafo, las palabras comenzaron a fluir. Las emociones que llevé dentro de mí durante tanto tiempo desenfrenadas comenzaron a tomar forma en páginas llenas de gramática imprecisa y sentimientos crudos. Era mi forma de recuperar el control, de dar voz a una María que había estado callada demasiado tiempo. En cada línea me redescubrí. Esa mujer fuerte que una vez fui y que había dejado de creer en sí misma. Al principio, las páginas estaban llenas de lágrimas, de frustración y de dulces recuerdos. Sin embargo, a medida que escribía, me di cuenta de que esas experiencias me habían hecho más fuerte, que cada lágrima me había enseñado algo valioso. La pluma se convirtió en mi espada, una extensión de mis sentimientos que ahora reclamaba su lugar. Detallaba mis horas de desesperación, pero también comenzaba a encontrar en ellas momentos de claridad y entendimiento. Era un camino que me llevaba a reconocer que podía alzar la voz. No sería la madre pasiva que se quedaría en las sombras. Las caminatas por el vecindario se hicieron parte de mi nueva rutina. Cada paso era un acto rebelde contra el abatimiento. Miraba las familias reunidas en los parques, los niños correteando, y de alguna manera me confrontaba con lo que había dejado atrás.
A veces me sentía como una intrusa en la felicidad ajena, pero algo dentro de mí me empujaba a creer que lo merecía también. Noté cómo el viento acariciaba mi rostro, trayendo consigo nuevos aromas que despertaban mis sentidos, la fragancia de flores recién cortadas, el olor a hierba fresca. Era la vida diciéndome que aún estaba allí, que aún valía la pena vivir. Un día decidí plantar una nueva semilla, una acción que quería que representara mi renacimiento. Fui al mercado local y compré una pequeña planta. Observé cómo la tierra se aferraba a sus raíces y entendí que eso era lo que pretendía hacer, volver a echar raíces. Regresé a casa y comencé a limpiar el pequeño espacio en mi cuarto. Cada garra de polvo que eliminaba era una manera de despojarme del lastre que me había inmovilizado. Así, con la planta en mano, la cuidé como una promesa a mí misma. La metamorfosis de esta pequeña vida se convertiría en un reflejo de mi propio viaje. A medida que los días se convirtieron en semanas, una luz comenzaba a brillar en mi interior. Las lecciones de vida que traía a cuestas empezaban a revelarse. La tristeza no me sacaría de este mundo, al contrario, me ayudaría a descubrir quién era realmente. El poder de la verdad empezaba a resonar no solo como un mantra, sino como una guía hacia la libertad. Una libertad que no solo era externa, sino también interna. Cada vez que miraba a la planta me recordaba que la vida persevera, incluso en los entornos más hostiles. Yo también podía florecer. Era hora de empezar a buscar la verdad oculta. La vida de entropía que había vivido no era más que el aperitivo de lo que estaba por venir. Sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil, pero esa ansiedad ya no representaba un miedo, se convertía en un desafío. No tenía idea de lo que el futuro me deparaba, pero sabía una cosa con certeza: no permitiría que Clara y Andrés dictaran mi destino. El exilio me había enseñado más de lo que podrían imaginar. La vida me había regalado la oportunidad de reconstruirme. Así decidí que daría un paso adelante, un paso hacia la verdad que había anhelado durante tanto tiempo. En mi mente, la idea Grow hacía eco, resonando con la intensidad de un acorde vibrante. Estos momentos de claridad me acercaban, lentamente pero con firmeza, hacia el camino que me llevaría a recuperar no solo mi dignidad, sino también el control sobre mi vida. Aún no sabía cómo lo haría, pero estaba lista para descubrirlo. Era una mañana de primavera cuando decidí explorar el viejo desván. Desde el cuarto de servicio, el acceso a esa parte de la casa estaba restringido por una puerta que apenas se mantenía en pie. Durante años, había sido un lugar olvidado y lleno de telarañas, un símbolo tangible del aislamiento en el que había vivido. Pero hoy me sentía con fuerzas. Mi planta, ese pequeño símbolo de renacimiento, parecía empujarme a descubrir lo que el tiempo había ocultado. Subí la escalera de madera crujiente, cada peldaño resonando como un eco de mis pasos pasados. La luz se filtraba a través de las rendijas de la ventana, iluminando polvo en suspensión, como pequeños diamantes danzantes. El aire estaba cargado de un olor a madera en descomposición y a papel viejo, una mezcla que evocaba mis propios recuerdos. Encontré cajas apiladas, llenas de objetos que contaban historias de generaciones anteriores, artículos que habían sido olvidados en el tiempo. Comencé a abrir una de las cajas más cercanas. Adentro había álbumes de fotos, cartas antiguas y varios objetos, cada uno con su propia historia. Cuando comencé a hojear las páginas amarillentas de los álbumes, reviví recuerdos que creía perdidos: la risa de mis suegros, las fiestas familiares en Navidad, las primeras vacaciones. Era como si esas imágenes fueran un susurro de una vida que había olvidado disfrutar.
De repente, entre las cartas, encontré un sobre más desgastado que los demás. La escritura era elegante, pero las palabras parecían llevar consigo un peso enorme. Al abrirlo, me encontré con una carta de mi difunto esposo, escrita semanas antes de su muerte. La emoción me golpeó en el pecho. Era un mensaje profundo, lleno de cariño y promesas. Mientras leía, mis lágrimas caían sobre las líneas, emborronando las cuidadosas palabras. Querida María, si alguna vez sientes que el mundo se vuelve oscuro, recuerda que siempre estaré contigo. Nunca olvides tu luz. Esa carta estaba acompañada por documentos que claramente no deberían estar allí. Registros de una cuenta bancaria en el extranjero y una pequeña inversión que había hecho en su juventud, luego olvidada. La cifra era considerable. En esa misma cuenta había ahorros que siempre había creído que solo pertenecían a mí y mis sueños aplastados. Me sentía abrumada. Lo que pensaba que era el final de mis días como esposa se transformaba en un acto de amor eterno. Sin embargo, la ira empezó a burbujear en mi interior al pensar en la deslealtad de Clara y Andrés. ¿Cuántos secretos más ocultaban? Más emocionada que nunca, decidí organizar la información y evaluar cómo podría utilizarla en mi favor. Sufrir la traición me había llevado al punto más bajo, pero ahora tenía algo que podía usar como una verdadera arma contra ellos. Guardé todo con cuidado en una pequeña bolsa, como si llevara el peso de mi futuro dentro de ella. Esa brillante posibilidad de ser dueña de mi vida de nuevo me llenó de energía y por primera vez en mucho tiempo me sentí viva. Los días pasaron y me dediqué a investigar todo lo relacionado con esos documentos. Establecí un plan silencioso en mi mente. Tenía que aprender sobre la cuenta bancaria y cómo podía acceder a ella. Los recuerdos de mi esposo, junto con su amor, se transformaron en mi guía. El amor que me había dado ahora se volvía un refugio ante la adversidad. Pero no solo quería recuperar mi dignidad económica, deseaba hacer justicia. La rabia que había acumulado en mi corazón ahora se enfocaba en Clara y Andrés. Me invadía el deseo de que comprendieran el daño que habían causado y cómo no podrían mantenerme a la sombra por mucho tiempo. La idea de hacerles pagar por sus mentiras y su falta de respeto hacia mí empezó a tomar forma. Al buscar más en la familia, descubrí que no solo tenía la cuenta en el extranjero a mi disposición. También había propiedades, pisos que mi esposo había heredado y otros bienes que nunca se habían divulgado. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos que había recopilado, el nudo en mi pecho se fue transformando en una determinación ardiente. La amargura en mi corazón se cambiaría por un camino hacia la justicia y la recuperación de mi lugar. Días después, decidí visitar la ciudad, ansiosa por descubrir más sobre estos secretos familiares. Encontré a un abogado local que podría ayudarme a entender cómo manejar estos asuntos. Le compartí mi situación y le mostré los documentos que había encontrado. Su mirada cambió de sorpresa a respeto. Esto es valioso, María. Podrías tener derechos que no sabías que tenías, me dijo, y en ese instante sentí que tenía aliados. Un viento fresco parecía abrirse a mi alrededor, como si aquel día marcara el inicio de mi verdadera lucha por la justicia. El tiempo pasó volando mientras me preparaba para el siguiente paso. Decidí que, cuando llegara el momento, todo lo que había aprendido sobre el valor de la verdad se convertiría en mi mejor defensa. No se trataba solo de una batalla por dinero. Se trataba de reclamar mi dignidad y hacer valer mi existencia. Cada día que pasaba me acercaba más a la resolución. Sin embargo, la paciencia se convirtió en una virtud necesaria. Necesitaba estudiar a Andrés y Clara, observar sus movimientos. Quería saber cómo actuaban
y cómo manipularían la situación en su propio beneficio al enterarse de lo que había descubierto. Cada paso que daban me ayudaba a prepararme para el momento decisivo, y cada mirada despectiva de Clara ahora me desafiaba en lugar de herirme. Estas semanas fueron un conflicto entre el amor que aún sentía por Andrés y la rabia que emergía de su traición. Cada vez que pensaba en él, luchaba entre el deseo de recuperar la conexión que alguna vez tuvimos y la realidad de lo que había pasado. Durante años, había dedicado mi vida a ser la madre que él necesitaba, pero ahora debía convertirme en la mujer que reclamara su verdad. La dualidad de sentimientos me fortalecía. La ira se transformaría en un impulso para actuar, y en ese sentido me negué a rendirme. Así, cada día traía consigo la esperanza de una justicia para mi nombre, la salvaguarda de lo que verdaderamente significaba ser mujer y madre. Empecé a visualizar lo que sería enfrentar a mi familia con lo que había aprendido, pero no como una confrontación, sino como una reclamación de lo que era mío por derecho. La verdad estaba afianzada en mi corazón, y la determinación, una llama que no se apagaría. Antes de enfrentar a Andrés y Clara, haría todo lo posible para asegurar que mi renacer fuera inquebrantable. La búsqueda de la verdad se había convertido en un viaje personal lleno de autodescubrimiento y poder. La vida que una vez había consistido en sacrificios ahora se llenaba de potencial. La fuerza que había encontrado en lo más profundo de mi ser me empujaba hacia adelante. Estaba lista para lo que vendría. Y cuando ese momento llegara, no sería solo el eco de una madre buscando su lugar, sería la voz desigual de una mujer que había recuperado la dignidad y el honor con la verdad como su estandarte. Era el momento de hacer valer mi historia. Con el corazón latiendo con fuerza y una mente desenfrenada de ideas, comencé a sumergirme en mi nueva vida de investigación. La búsqueda de la verdad se convirtió en mi principal objetivo. Había descubierto que la cuenta en el extranjero era solo la punta del iceberg. El mundo de los secretos familiares parecía mucho más vasto y complejo de lo que imaginaba. Cada día me sentaba en el pequeño escritorio del cuarto de servicio, rodeada de documentos y fotografías, como si cada hoja llevase consigo los hilos de mi destino esperando ser desenredados. Mi abogado Jorge se volvió una figura clave en esta etapa. Nos reuníamos con frecuencia y, en cada encuentro, iba acumulando conocimientos esenciales que me ayudarían no solo a reclamar mi lugar, sino también a preparar mi defensa. Su paciencia y profesionalismo me tranquilizaban y poco a poco su voz se convirtió en un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. Con cada día que pasa, más herramientas tendrás para demostrar lo que es tuyo, me repetía, como si supiera que esas palabras encendían en mí la chispa de la justicia. Mientras Jorge exploraba las discrepancias en los documentos de la herencia, yo me dedicaba a investigar más sobre el pasado de mi esposo. Buscaba amigos, antiguos compañeros de trabajo y personas que hubieran estado en su vida antes de que se convirtiera en mi esposo. Mis noches se alargaban en la búsqueda de información y visitaba sitios web que catalogaban propiedades y cuentas de registro. Cada dato era una pieza del rompecabezas que necesitaba armar para mostrar la verdad. Una tarde decidí ir a la biblioteca local, un lugar que había sido un refugio en mis años de juventud. Las estanterías estaban repletas de libros y documentos, y aunque todo parecía estar en silencio, podía sentir el murmullo de historias esperando ser contadas. Mientras consultaba archivos antiguos, descubrí un par de artículos de prensa sobre mi esposo. Leí sobre su incursión en el ámbito empresarial, cómo había tenido éxito en un par de proyectos y la revelación de una nueva asociación que había establecido justo antes de su muerte.
pero lo que más me impactó fue un breve artículo sobre una controversia, un conflicto con un antiguo amigo de su infancia, alguien que había trabajado con él antes de construir su imperio. Esa mención fue un llamado a la acción. Anoté el nombre del amigo y comencé a buscarlo, convencida de que podría ser otra piedra angular en la búsqueda de respuestas. Después de varios días de investigaciones, logré encontrar un número de contacto. Mi respiración se aceleró al pensar en el posible impacto que este encuentro podría tener. Decidí que tenía que conocerlo, pero debía hacerlo con cautela. El día de nuestra cita llegué con una mezcla de nerviosismo y determinación. El sol filtraba su luz a través de las hojas verdes de los árboles, creando patrones en el camino. Al acercarme al café donde habíamos acordado reunirnos, vi a un hombre de cabello canoso sentado en una mesa. Presenté mis respetos y cuando su mirada se posó sobre mí, sentí la carga de interrogarlo sobre el pasado. «Soy María, la esposa de Andrés», le dije, tratando de sondear su reacción. Su expresión cambió sutilmente, como si el nombre de mi marido aún despertara en él viejas memorias. A medida que hablaba, sus ojos se llenaron de melancolía. Habló de los viejos tiempos, pero poco a poco fue revelando detalles de su relación que no conocía. Era un hombre brillante, pero la fama y el éxito lo cambiaron, comentó con un tono de tristeza. Hubo discusiones, traiciones, incluso amigos que se volvieron enemigos. Mi corazón se contrajo. Cada palabra suya resonaba en el profundo silencio que había entre nosotros. Era evidente que sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar, así que decidí sondear más. ¿Qué sucedió entre él y esa gente que menciona? ¿Hubo algo que pueda estar relacionado con Clara?, pregunté. Asintió, envuelto en sus pensamientos. No puedo hablar de eso abiertamente, no quiero involucrarme, pero te diré esto. Hay cosas que no se dicen en la familia. A veces, los que más amamos son los que nos hacen más daño. Esa frase me retumbó en la cabeza, y algo en su mirada me hizo creer que había más. Prometí volver a conectar con él para obtener más información. Los días siguieron avanzando, y así mis encuentros con Jorge se hicieron más frecuentes. Resultó que había logrado abrir la cuenta del banco extranjero y toda la documentación estaba cuidadosamente guardada. Era un paso crítico en mi camino para reclamar lo que era mío. La sensación de tener algún tipo de control sobre mi destino era revitalizante. También había recolectado testimonios de amigos de Andrés que estaban dispuestos a dar su versión de la historia, así que mi estrategia se volvía más sólida. Un día, mientras revisaba las fotos de la familia de Andrés en mi archivo, noté algo que había pasado por alto antes, una imagen de una cena familiar donde Clara sonreía inusualmente a Andrés, pero su expresión era casi cálida y manipuladora. La imagen estaba capturada en ese instante fugaz, pero había en su mirada una sombra que desencadenó mi curiosidad. Me pregunté si esa lámina guardaba secretos oscuros que habían sido enmascarados con sonrisas. Así, alimentada por el deseo de justicia y reafirmando mi nuevo sentido de propósito, continué documentándome, hablando con aquellos que conocían a mi difunto esposo, y comenzaron a surgir patrones extraños. Un amigo leal que se volvió distante, y luego un negocio que había cruzado caminos con mi marido. Las conexiones empezaban a entrelazarse, revelando un entramado que necesitaba desenredar. La tensión que antes me apretaba el pecho se fue transformando. A medida que me acercaba a la verdad, la incertidumbre se convertía en energía. Sabía que cada pequeño paso me acercaba más a la confrontación final con Clara y Andrés. Aquella traición, lejos de ser un fin, se convertiría en un trampolín para mi verdadera liberación.
Mientras más indagaba, más fuerte se hacía en mí la convicción de que lo que estaba haciendo era correcto. Era el momento de reclamar mi lugar y mostrarles que era mucho más de lo que pensaban, que mi amor había sido un sólido cimiento que nunca se podría borrar. Había florecido en el dolor y estaba lista para enfrentar su oscuridad. La verdad emergía como un faro en medio de la neblina, y preparé mi mente y corazón para el momento culminante que vendría. No solo era un asunto de justicia, sino de redención, y en ese viaje había encontrado mi voz, mi fuerza, mi poder. La tormenta se avecinaba, pero yo estaba lista para lo que estaba por venir, lista para reclamar lo que era mío, no solo la herencia material, sino la dignidad y el respeto que siempre debieron ser parte de mi existencia. Era mi momento de brillar. Con toda la información que había reunido, sentía que el momento de actuar se acercaba. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar y la visión de cómo reclamar mi lugar se volvía más clara. Tenía que ser estratégica. Clara y Andrés eran astutos y un movimiento en falso podría arruinarlo todo. Reflexioné nuevamente sobre la carta de mi esposo, sobre su fe en mí, y esa confianza se convirtió en mi aliada en este nuevo camino. Decidí que era el momento de reunir a Jorge y presentarle todo lo que había encontrado. Sabía que su apoyo y conocimiento serían cruciales en este siguiente paso. Un día soleado, llegué a su oficina con una carpeta que documentaba cada hallazgo, la carta de Andrés, los artículos sobre las controversias en las que se había visto envuelto y nombres de aquellos que podrían testificar sobre su carácter y las relaciones que había mantenido. María, comenzó Jorge, observando cómo mis ojos brillaban mientras le mostraba cada documento. Has estado trabajando incansablemente. Esto es excelente, pero debe ser presentado de manera meticulosa. Su voz era firme y lo sabía. No solo era un abogado, era mi ancla, y su experiencia marcaría la diferencia en mi lucha. Hablamos sobre cómo deberíamos organizar nuestra defensa. Primero, necesitamos conseguir testimonios de esos amigos de tu esposo que mencionan el cambio en su carácter. Luego, deberías plantearte un encuentro con Clara y Andrés. Si logras que se sientan demasiado cómodos, quizás logremos que digan más de lo que deberían, sugirió Jorge. Sus palabras resonaban en mí como un tambor llamando a la batalla. A medida que seguíamos discutiendo, mi mente se llenaba de ideas y fui delineando cada paso con precisión. Primero reuniría a mis testigos, luego llevaría a cabo el encuentro en un ambiente donde se sintieran a salvo y tras eso presentaría la evidencia a la corte. El objetivo era claro. No solo quería recuperar lo que me habían quitado, sino también exponer la traición que había sufrido de manos de mi propia familia. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividades. Volví a contactar a los amigos de Andrés y algunos accedieron a reunirse conmigo, anhelando compartir su verdad, su perspectiva de aquel hombre que había cambiado. Juntos, comenzamos a construir un relato sólido que mostraría quién era realmente Andrés, la persona que había sido antes de su muerte. Mientras tanto, tenía que estar lista para enfrentar a Clara. Sabía que su manipulación sería peligrosa y tenía que ser cautelosa. Organizaría todo de modo que no pudiera escapar de mis confrontaciones. No solamente sería una pelea por la herencia, sería un reclamo de mi propia existencia, de mi amor y sacrificio por todo lo que había perdido. No permitiría que su risa burlona me sofocara una vez más. Luego de semanas de preparación meticulosa, por fin llegó el día del encuentro. Estaba nerviosa, la ansiedad provocada por el momento se cernía sobre mí como una nube oscura, pero al mismo tiempo, una sensación de determinación me llenó. No era solo una madre que reclamaba su lugar,
Era una mujer que había renacido de sus cenizas, lista para enfrentar cualquier adversidad que se le presentara. Llamé a Andrés y Clara para que se reunieran en casa. Era crucial que en su propia casa se sintieran en control, porque eso me daría la ventaja. El día del encuentro aseguré cada detalle. El ambiente era cómodo. Un café recién hecho impregnaba el aire. Una tenue música de fondo se escuchaba para aliviar la tensión. Ellos llegaron y parecían complacidos de verme en la cocina, como si estuviese preparando un banquete para celebrar. María, qué sorpresa recibirte aquí, dijo Clara con una sonrisa que no era más que una máscara. Pero en lugar de devolverle la cortesía, mi mirada se fijó en Andrés. Quiero hablar de algo serio, le dije, y de alguna manera sentí que ese momento había llegado. A medida que comenzamos a charlar sobre trivialidades, decidí cambiar de rumbo. He estado investigando un poco sobre nuestras finanzas y los negocios de papá, y creo que deberíamos hablar de lo que realmente está ocurriendo. Andrés frunció el ceño, mientras la máscara en el rostro de Clara comenzaba a agriarse. ¿De qué estás hablando?, preguntó Andrés, y vi el destello de preocupación en sus ojos. Sobre la cuenta que papá tenía en el extranjero y todos esos negocios que no habíamos mencionado hasta ahora. Me parece curioso que nunca se nos haya dicho nada de eso, respondí, sintiendo cómo cada palabra pesaba en el aire. He recolectado documentos que demuestran que hay cosas que no se nos han contado. Clara intentó reírse, pero su risa sonó vacía, casi nerviosa. Siempre ha sido muy dramática, no creo que esto sea necesario. Pero yo sabía que la tenía contra las cuerdas. Andrés, en cambio, parecía estar asimilando la información de manera más seria. ¿Qué has encontrado exactamente?, indagó, y era como si, de repente, la situación se le escapara de las manos. Fui desgranando cada hallazgo: testimonios, registros, la carta de mi esposo. Sentí como las voces de otros que habían querido decir la verdad me acompañaban en mis palabras. No solo estoy reclamando mi parte en la herencia, sino que estoy aquí para exponer la verdad. El legado de tu padre merece ser conocido. No puedo permitir que cobren sin que sepa qué ha pasado realmente. El aire se volvió pesado. Clara estaba visiblemente alterada, y Andrés miraba entre la documentación y su esposa, cada vez más inseguro. En ese momento estaba claro que había logrado sembrar la semilla de la duda. Sentí una oleada de poder, una energía que crecía dentro de mí. Las palabras de mi esposo resonaban en mi mente. Nunca olvides tu luz. Tenía la certeza de que estaba haciendo lo correcto, y mientras los miro a ambos, supe que había dado el primer paso hacia la verdad y la recuperación de mi dignidad. You don't own this story, pensé en voz baja. Estábamos en pie de guerra, y aunque el camino sería largo y lleno de obstáculos, me sentía capacitada y lista para luchar por todo lo que me pertenecía. En ese instante supe que esta no sería solo una batalla legal, sino un renacer, una reivindicación del amor, del sacrificio y de la vida que había construido. La tormenta había comenzado y yo estaba lista para lo que vendría. El silencio en la sala era casi palpable. Miré a Clara, cuya expresión había cambiado de una actitud burlona a una mezcla de desprecio y preocupación. La tensión era como un nudo apretado en el aire, y por un instante sentí que el tiempo se congelaba. Andrés, en cambio, parecía estar enfrentándose a sus propios demonios, luchando entre la lealtad hacia su esposa y la verdad que nunca había querido encarar. ¿Qué piensas hacer, María?, preguntó Andrés al fin. Su voz se asemejaba a un susurro tenso, como si temiera la respuesta. Yo sabía que el miedo comenzaba a calar hondo en él, y eso me dio fuerza. Voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias, Andrés, respondí con determinación. He luchado durante demasiado tiempo en la sombra,
y no voy a quedarme callada mientras se oculta lo que realmente sucedió. Clara dio un paso hacia adelante, con esa desafiante arrogancia que tanto había detestado. ¿Y qué te hace pensar que alguien te dará la razón? Tu reputación está en juego aquí, María. Te crees fuerte, pero esta es una batalla que no ganarás. Su voz sonaba como un veneno, pero en lugar de destruirme, avivó aún más mi fuego interno. ¿Acaso crees que la manipulación y las mentiras me detendrán? No entiendes que eso te ha estado reinando sobre este dolor mucho tiempo. Se acabó. El retumbar de mis palabras me resonó, y mientras Clara miraba a Andrés como si buscara su apoyo, en realidad estaba viendo la rendición en su expresión. Había una grieta en la fachada de su relación que empezaba a hacerse evidente. Me incliné hacia adelante, haciendo que ambos se fijaran en mí. Andrés, tus ojos están abiertos, pero tu corazón se niega a ver. Hoy se acabó esconderse detrás de los engaños de Clara. Hoy frente a ti está la verdad. La conversación se volvió una danza de defensas y ataques. Clara buscaba desviar la atención hacia mi carácter y mis debilidades, pero yo respondía con hechos. Mencioné mis descubrimientos, como el nuevo negocio que Andrés había ignorado cuando su padre murió, y cómo Clara había usado la confusión para presentarse como la única experta en su propio dolor. A cada nuevo revelado, una chispa de duda iluminaba la mirada de Andrés. Su mundo se tambaleaba entre lo que había creído y lo que realmente era. Fue en ese momento que decidí sacar la carta de mi esposo. La sostuve firme ante ellos. Andrés, esta es una carta de tu padre. Estaba planeando exponerte toda la verdad sobre lo que él realmente pensaba. Este legado no debería ser solo de Clara y tú. La tensión alcanzó su punto máximo. El ambiente se transformó en un campo de batalla emocional. Clara, que había tratado de actuar con seguridad, comenzó a tambalearse. Su rostro se tornaba pálido y ya no podía mantener las apariencias. Eso no tiene sentido. Él era mi esposo también, gritó con desesperación. Tú no tienes derecho a decir qué es lo que es verdad. ¿Y tú sí? Respondí con vehemencia. Has estado manipulando no solo a él, sino a todos nosotros. Tu juego de poder se ha visto afectado por la luz de la verdad. La ironía de su desdicha era como la música que sonaba por dentro. Clara estaba hecha un mar de nervios, y eso me daba fuerza para seguir. Andrés se volvió hacia su esposa, y su mirada reflejaba el tormento de un hombre dividido. No puedo creer que hayas estado ocultando todo esto, Clara. Me has mentido. Mas su voz vibraba con cargo emocional, y ese eco resonó como un trueno en la tempestad que había liberado. Mientras él enfrentaba su realidad, su poder era como el colapso de un castillo ya deteriorado. Los giros del drama se intensificaban, y en medio de la tormenta, Clara hizo un último esfuerzo. Su mirada se volvió mezcla de rabia y desespero, como si ya no le importara mantener su fachada. Tú serás la culpable de todo. Siempre has sido una carga para él, María. La alusión a mi pasado fue intencionada, pero, lejos de calar hondo, reforzó mi resolución. Todo lo que he sido y lo que he hecho ha sido por mis hijos y por él, respondí, mi voz firme. Empecé en la sombra, pero ya no me quedaré ahí. Esta historia es mía tanto como es de él. No te pertenece. Quería que sintieran la profundidad de su traición. En un acto calculado, saqué mi teléfono y mostré algunos de los documentos que había guardado, en los que se evidenciaban las manipulaciones de Clara. Toma, Andrés, revisa esto. Tienes que ver la verdad de lo que ha estado sucediendo a tus espaldas. Las imágenes en mi teléfono sellaban la conversación, exponían el juego oscuro de Clara. Ella ya no podía mantenerse en pie, y lo sabía, pues su expresión lo decía todo. La verdad estaba siendo revelada y la sombra de sus manipulaciones se desvanecía. ¿Qué tipo de mujer haces?, le preguntó Andrés, su voz llena de ira contenida y decepción profunda.
¿Me has estado usando todo este tiempo para tus propios beneficios? En un giro dramático, Clara parecía derrumbarse ante nosotros, pero con ese colapso, la calma llegaba a mí. En su rostro veía el recrudecimiento de su pérdida de poder. Las lágrimas caían junto a sus palabras enredadas, y mientras ella trataba de justificar sus acciones, me di cuenta de que la había derrotado. Andrés ya no veía a su esposa con la misma adoración. El espejismo se había roto. Con la verdad revelada sentí que el peso de años de dolor y sufrimiento se empezaba a disipar. Este era el momento decisivo que había esperado. La lucha había sido intensa, pero no la había librado sola. La luz de Andrés comenzaba a brillar de nuevo, no por Clara, sino por el amor que había compartido conmigo. La conversación se tornaba en esas horas heladas. La revelación no solo cambiaría la dirección de nuestras vidas, sino que se convertía en mi reclamación de dignidad y valor. Clara caía en picada y de nuevo yo emergía de las sombras. La batalla estaba ganada, pero el camino hacia adelante era aún incierto. «Ya no te necesito, Clara», le dije con firmeza. «El legado de Andrés vive a través de la verdad, y estoy aquí para protegerlo». La victoria en mi voz resonó como un canto de libertad. Por fin, el ciclo de sufrimiento se cerraba, y con él se abría el de la verdad y la reconciliación. Los ecos de nuestra disputa reverberaron entre los muros de la casa, y a medida que la verdad se instalaba, yo comenzaba a vislumbrar un nuevo futuro, uno donde reclamaba no solo mi legado, sino la dignidad y el respeto que merecía. La tormenta había pasado, pero el viaje apenas comenzaba. Esta era mi historia, y estaba lista para ser contada. El eco de la confrontación aún resonaba en mis oídos mientras Clara abandonaba la sala, su figura encorvada de desazón. La luz del sol se colaba por la ventana, iluminando mi rostro con un calor renovador. Parecía que el peso del mundo se había levantado de mis hombros. En ese instante de tranquilidad me di cuenta de lo que había logrado. Andrés me miró, sus ojos llenos de confusión, pero también de una nueva comprensión. «María, nunca pensé que podrías hacer algo así», susurró, su voz temblando levemente. «Esto cambia todo». «Lo sé, Andrés», respondí, sintiendo que el dolor acumulado de tantos años empezaba a transformarse en algo más ligero. «Pero ahora es el momento de sanar, de reconstruir y de reivindicar lo que realmente importa, el legado que compartimos». En ese momento, todo comenzó a tomar forma, un nuevo futuro, una nueva vida. Con el tiempo, entendí que la verdad no solo se trataba de eliminar mentiras, sino de establecer un nuevo camino. Decidí buscar la manera de honrar la memoria de Andrés, su padre, y aún la de Clara, aunque ésta había traicionado tanto. Comencé a organizar una pequeña reunión con amigos y familiares, aquellos que realmente conocían a Andrés, donde podríamos recordar los buenos momentos y ofrecer un homenaje a su legado. Mientras planeaba ese evento me di cuenta de que cada pequeño gesto, cada decisión que había tomado en los últimos meses había contribuido a mi propia transformación. Había pasado de ser una mujer que vivía a la sombra a convertirme en una figura de fuerza y resiliencia. Pasé horas revisando viejas fotografías y anécdotas, recordando la esencia de un hombre que nunca había dejado de amarme y a quien había amado sinceramente. El día de la reunión llegó, y el ambiente era una mezcla de nostalgia y celebración. Cada rincón de la casa estaba decorado con recuerdos que contaban nuestra historia, risas compartidas, logros celebrados y, sobre todo, el amor incondicional que una vez unió nuestros corazones. Las personas comenzaron a llegar, amigos cercanos, familiares lejanos, todos con historias que agregar al mosaico de nuestro pasado compartido.
A medida que cada uno iba contando anécdotas sobre Andrés, cada rayo de luz que iluminaba su memoria contribuía a sanar las heridas abiertas. La tristeza colmaba el aire, pero la esperanza también brillaba con fuerza. Durante la noche, tomó fuerza una conversación sobre el legado de Andrés, un fondo que planeaba establecer en su nombre para ayudar a aquellos que, como él, habían soñado en grande y que necesitaban apoyo para lograrlo. Era la oportunidad perfecta para esparcir sus ideales, sus valores. Junto con mis amigos, comenzamos a captar la atención de otras personas que querían unirse a mi causa, una causa que no solo honraría a Andrés, sino que también reforzaría mi nueva posición en la vida. A medida que avanzaban los días, mi vida comenzaba a tomar otro rumbo. Me conecté con viejos amigos, aquellos que se preocupaban genuinamente por mí, y fui pochando las relaciones superficiales que había mantenido durante años. Clara se había convertido en un eco lejano, y aunque sabía que las sombras de la traición nunca desaparecerían por completo, yo había elegido caminar hacia la luz. En los meses que siguieron fui adquiriendo confianza y fortaleza. Comenzar el proyecto de amparo en memoria de Andrés fue catártico, y a través de ello entendí la importancia de colaborar con los demás, de abrirme al mundo y fomentar un sentido de comunidad. La conexión que había perdido se renovó a través de actos de bondad y lucha por los ideales que Andrés había defendido. Con el tiempo, su legado pasó a ser más que un simple recuerdo. Se transformó en una plataforma que me empujó a crecer y a alzarme. Había aprendido a ser una mujer fuerte y segura de mí misma, capaz de confrontar mis miedos y avanzar hacia adelante. Ya no era la madre desamparada de antes. Era una madre que se había redescubierto, que sabía lo que valía y que estaba dispuesta a luchar por su verdad. Finalmente, sentí que la tormenta había pasado por completo. El episodio de conflicto con Clara, lejos de debilitarme, había potenciado mi voz y mi confianza. La historia ya no solo me pertenecía a mí, sino que a todos aquellos que luchaban por la verdad y por el amor que había compartido con Andrés. Así, mientras miraba hacia el futuro, supe que la vida me esperaba con los brazos abiertos. La resiliencia se había convertido en mi aliada, y mi historia solo había comenzado. Era un nuevo amanecer, y estaba lista para vivirlo plenamente. En mi corazón todavía llevaba la luz de Andrés, y en mis manos el poder de convertir ese amor en acción. Era el momento de seguir adelante,